Hola estimados amigos, bienvenidos nuevamente a este video, a esta serie de videos de los tipos de datos para el diseño de bases de datos. Ya hemos hablado de los tipos de datos numéricos, carácter, y seguimos en esta serie de videos con los tipos de datos fecha. ¿Listo? Vamos a abrir entonces nuestra pizarra. Tenemos los tipos de datos fecha, ¿sí? Dentro de los tipos de datos podemos manejar los tipos de datos fecha corta, o sea, date, que nos da la posibilidad de almacenar, por ejemplo, una fecha como, digamos, 10 de marzo, ¿cierto? Del 2020. Podríamos almacenar también de esta forma, 10/03/2020. Podríamos almacenar, por ejemplo, 17 de marzo del 2020. Y de igual forma, 17/03/2020. Observemos que cuando hablamos de fechas tenemos que tener en cuenta varias cosas. Primero, el formato de la fecha. Es decir, ¿qué va primero? Si el día, el mes o el año. O si va primero el año, el mes y el día. Generalmente, muchos gestores de bases de datos manejan la siguiente convención. Manejan el año, el mes y el día. Tenemos que tener en cuenta esto porque a la hora de almacenar los datos allá, esa interpretación del formato muchas veces está predeterminada. Y si nosotros enviamos, digamos, la información como se observa arriba, podemos obtener un error porque, uno, tal vez en ese formato el mes o el día no existan. O el gestor de base de datos lo interprete de una forma equivocada. Aquí estamos hablando de una fecha del 10 de marzo del 2020, pero podría ser interpretado como el 3 de octubre del año 2020, ¿cierto? Entonces tenemos que tener en cuenta como esas consideraciones. ¿Cuál es el formato de fecha que maneja nuestro gestor de base de datos? De igual forma también el separador. El separador puede ser la barra invertida y el símbolo o el carácter guión. Y también tenemos que observar cómo lo va a recibir el gestor de base de datos que esté interactuando con nuestra aplicación. Entonces, cuando hablamos de tipos de datos date o fecha corta, nos permite almacenar este tipo de datos. Tenemos también el tipo de dato data time, que nos permite almacenar la misma fecha. Coloquemos el mismo ejemplo, 2020, 03, aquí en año, mes, día, y aquí seguido, digamos, las 15, es decir, el 17 de marzo, 3 de la tarde, ¿sí? Entonces, la diferencia de este tipo de datos con respecto al de arriba es que nos permite almacenar en un solo campo la fecha y la hora, que le hayamos pues como enviado allí al dato como tal. Esa es como la diferencia. Bueno, aquí cuando manejamos tipos de datos fecha, tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Las fechas internamente son números, ¿sí? ¿Y de qué forma nosotros podemos darnos cuenta de eso? Pues muy simple. Si nosotros fuéramos, por ejemplo, a Excel, por colocar cualquier herramienta o a un lenguaje de programación, y dijéramos, queremos saber cuál es la diferencia entre la fecha, digamos, de hoy, ¿cierto? 17 de marzo, y le vamos a restar el 10 de marzo de 2020. En ese momento, ya sea Excel o nuestro lenguaje de programación nos devolvería probablemente un 7, ¿sí? Indicando que son 7 días de diferencia. Entonces, aquí podemos observar que es una resta, es una operación matemática teniendo en cuenta dos fechas. Y por eso acá, vuelvo y reitero, se evidencia de que las fechas en realidad son números internamente. Por eso, con las fechas nosotros podemos hacer cálculos, ¿sí? Eso es una consideración que hay que tenerla en cuenta cuando diseñamos bases de datos. Alguien podría decir, bueno, pero resulta que yo podría declarar un tipo de datos char de 10 para almacenar una fecha.
¿Será eso correcto o no? Entonces yo podría tener en mi campo esta fecha, 17/03 del 2020, ¿cierto? El que diga eso, pues está en lo cierto. No hay que altercar nada allí porque divinamente se podrían almacenar fechas en un tipo de datos char. ¿Por qué? Porque los caracteres que se almacenan en una fecha corresponden a los caracteres del estándar ASCII 2, que son o están disponibles y se pueden almacenar en tipos de datos char. Pero ¿cuál es la consideración o cuáles son las consideraciones muy importantes a la hora de definir este tipo de datos? Hay varias. Entonces, vamos a ponerlas acá. ¿Cuáles son las consideraciones? Entonces, primero, cuando yo declaro una fecha en un tipo de datos char, o yo más bien almaceno esa fecha en un tipo de datos char, yo no tengo la posibilidad de hacer validaciones, ¿sí? Cuando nosotros declaramos un tipo de datos date, fecha, y yo intento almacenar un carácter que no sea aceptado dentro de ese formato, por decir alguna letra, el gestor de base de datos o el lenguaje de programación me va a indicar de un error acerca del dato que yo estoy queriendo almacenar allá, ¿sí? Entonces, esa es una consideración muy importante, la validación. Segundo, cuando un tipo de dato es date, yo puedo cambiar el formato en algún momento dado, dependiendo configuraciones que se hacen en los gestores de bases de datos. Si el tipo de dato es carácter, es ese dato tipo fecha, para la base de datos serían caracteres normales, ¿sí? Tendríamos que hacer posiblemente algoritmos aparte para poder cambiar el formato, pero internamente el tipo de datos carácter no me identificaría eso. Entonces también hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Otra cuestión es que cuando el tipo de dato es date, yo podría manipular con funciones directamente el año, el mes o el día. Si el tipo de dato es char, yo tendría que utilizar funciones de conversión para poder hacerlo. Entonces, cuando nosotros vamos a almacenar una fecha, tiene muchas ventajas almacenarlo en un tipo de datos date que en un tipo de datos carácter. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, los tipos de datos fecha, entonces no se nos puede olvidar que internamente son números y por eso con ellos podemos hacer cálculos. E internamente, digamos, lenguajes de programación o las bases de datos manejan como esa nomenclatura numérica para poder darnos resultados con base en esos cálculos. Listo. Bueno, y por último, entonces miremos aquí en nuestra diapositiva, el último tipo de datos es el booleano. Entonces, los tipos de datos booleanos, vamos a escribirlos por acá, booleanos, nos permiten o nos dan la posibilidad de almacenar un 0, ¿cierto? Un 0 o un 1. Un valor verdadero o un valor falso. O true o false. ¿Sí? Entonces nos dan esas posibilidades. Cuando hablamos de valores booleanos, entonces tenemos esas posibilidades. Dos valores que nos permiten tomar básicamente decisiones o tener un campo que nos permite tomar decisiones. ¿Sí? Entonces allí hay que tener en cuenta que allí, digamos, en un campo de datos booleano, si es booleano como tal, no podríamos almacenar un número 100, 200, un 25, porque la característica de los booleanos es almacenar un estado, ¿sí? Encendido, apagado, 0, 1, true, false, verdadero, falso, ¿sí? Esa es la lógica. Sin embargo, si nos vamos a MySQL, MySQL directamente no implementa los números booleanos. Los implementa a través, por ejemplo, del tipo de datos TIN, int, que es un tipo de dato entero que nos da la posibilidad de almacenar un byte, como ya lo dijimos, 8 bits, un valor entre 0 y 255, que nosotros desde nuestra aplicación tendríamos que trabajar el 0 o el 1 para almacenarlo allí. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta eso.
Cuando la naturaleza del dato no es booleana como tal, o sea, nativa, nosotros podríamos de cierta forma implementar como una simulación de booleanos, porque los booleanos generalmente es un estado que oscila entre dos valores. Entonces, nosotros podríamos decir que un tipo de datos char de 1 para almacenar, por ejemplo, sí o no, esos dos estados podría ser como una simulación, ¿sí? Algo que se acerca a las características de un booleano, porque tenemos dos posibilidades y ese campo va a estar entre esas dos opciones. Podríamos interpretarlo más o menos de esa forma. Bueno, entonces, aquí tenemos ya, digamos, explicado de una forma detallada los tipos de datos, teniendo en cuenta las familias y las divisiones que hay en cada una de ellas, ¿cierto? Listo amigos, entonces ya seguimos con los próximos videos, ya evacuamos esta parte de tipos de datos. Muchas gracias por estar en este punto del video y nos vemos en el próximo video.